innumerables experiencias de índole paranormal o espiritual a lo largo de mi vida, haber cruzado esa barrera, ese umbral que separa la vida de la muerte, tal vez fue lo que me dio las facultades o amplitud de sentidos que otros no tienen, una sensibilidad particular para percibir cosas o entidades que otras personas no pueden percibir. Mi médico al despertar, las enfermeras y muchas personas me preguntaban insistentemente: ¿qué viste? ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué sentiste? ¿Viste un túnel? ¿Viste una luz? Mi respuesta fue nada. En ese momento no recuerdo haber visto nada, aunque este libro nació porque a mis 34 años sí tuve experiencias en las que vi y escuché muchas cosas que siento que no puedo guardar. Debo compartirlas con quien tenga sed del conocimiento de estas cosas y sobre todo de ese ser supremo que nos protege y nos creó, que doy fe de que existe y es real, tan real como cualquiera de nosotros. Y más adelante relataré la experiencia que convirtió lo que todos llaman fe en una certeza para mí, porque si la fe se define como la creencia de lo que no se ve, pues yo ya no puedo decir que creo en algo que nunca he visto, porque si lo vi, lo escuché, lo sentí, tuve la privilegiada experiencia de verlo en todo su esplendor. Pero para dejar en claro que no soy ninguna iluminada o súper espiritual, suprema, purísima o casta inmaculada, no, nada por el estilo, sino una persona normal y corriente del común como cualquier otra persona, con un estilo de vida como el de cualquiera y con debilidades y defectos, por supuesto, aunque sí me considero en general de buen corazón, al menos bastante empática con el sufrimiento ajeno, y les relato un poco sobre mi vida para que puedan darse cuenta que Dios puede tocar la vida de todos, de cualquiera, incluso del más pecador de los pecadores, porque yo soy simplemente un ser humano común. Dios me permitió presenciar su grandeza, escuchar su impresionante voz, presenciar sus habilidades extraordinarias, por lo que siempre estaré agradecida con Él. En estos tiempos de pandemia en que lo que abunda son precisamente las dolencias respiratorias, una vida de experiencia en síntomas y tratamientos me preparó para tratarme a tiempo, y a mi familia apenas aparecía el menor síntoma, porque aun cuando llegaron a llamarme la corona loca, mis hermanos, a consecuencia del temor que me generaba esta nueva y mortal enfermedad que arrasaba con la vida de miles de personas en el mundo entero, apenas observaba el menor síntoma en mi mamá, en mi hermano o mis hijas, yo actuaba, tomaba medidas para cuidarlos y tratarlos con los medicamentos que yo experimenté que funcionaban en mi cuerpo, remedios naturales e indicaciones de tantos neumólogos que visité a lo largo de mi vida por mis antes mencionadas afecciones pulmonares, haciendo caso omiso a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, que para algunos prestigiosos especialistas infectólogos microbiólogos de mi país que hablaban en las redes sociales era un protocolo errado y poco efectivo para salvar a los pacientes de COVID. De niña recibí formación religiosa en el Colegio Católico de Monjas, donde estudié mis primeros años, y sí considero que yo era una niña muy espiritual en ese tiempo, no necesariamente religiosa, debo acotar, pero tenía un corazón lleno de bondad, mucho más que ahora, y aunque sigo siendo compasiva, debo reconocer que la vida ha endurecido un poco mi corazón. Para ese entonces nunca sufrí por amor, nadie nunca se aprovechó de mí, no conocía la maldad como ahora. De adulta digamos que eso me hacía mucho más pura de corazón, me guataba mucho ser servicial. Recuerdo que cuando tenía 11 o 12 años en religión nos enseñaron algo acerca de Jesús que me impresionó: el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se dobló a lavarle los pies a alguien más y entró a una ciudad en un burrito humilde. Eso me hizo pensar que si el Rey de Reyes servía a los demás con tanta devoción y humildad de esa forma, lo menos que yo podía era intentar hacer yo mi parte, comenzar por proponerme hacer cada día algo bueno por alguien más, alguna cosa por pequeña que sea. No podía irme a dormir sin haber hecho mi buena acción del día, como solía llamarle, y las obligaciones de la vida diaria, las distracciones, el trabajo, los estudios, el estrés, me hicieron olvidar un poco ese propósito, ese objetivo de la buena acción diaria. Aunque cada vez que me acuerdo trato de cumplirlo y me sigue generando satisfacción ayudar a otros, pero tal vez cambié un poco las prioridades. Con el tiempo esa alma dulce y bondadosa de niña reconozco que se fue perdiendo y mi propósito de vida se volvió el de todos los demás.
Mis aspiraciones eran estudiar una carrera universitaria, para producir y progresar económicamente, casarme, tener una familia, cumplir mis sueños, tener un carro, una casa bonita, viajar lo que todo el mundo quiere, cumplir mis metas. Mis sueños como todo el mundo quiere, lo que me hiciera feliz a mí, pensando de manera tal vez un poco más egoísta sin hacerlo intencionalmente, o con ánimos de dañar a nadie, solo dejándome arrastrar por la inercia de la vida, si era cariñosa y servicial en ocasiones con mis seres queridos sobre todo, pero solo con el fin de agradarles a ellos, no porque hubiera un ser superior al que eso le agradara, no estaba en mi mente y no era de forma indiscriminada, sino la mayoría de las veces solo con los míos y personas a las que amo. Olvidé que el servicio debe ser para todos, sean familia o no, el prójimo es cualquiera, queridos o no, una que otra vez llegué a hacer labor social, sí, pero era para contribuir como miembro de la sociedad, no tanto por agradar a Dios, más tratando de ser buena ciudadana. Creo que como la mayoría de las personas recordaba a Dios en situaciones de peligro o sufrimiento, que es cuando hasta los ateos se ponen a rezar aunque digan que no, con la cercanía de la muerte y el peligro, pero no era alguien que estuviera presente en mi día a día de forma tan real, era como un personaje simplemente referencial. Y así transcurrió mi vida. Muchas veces me partieron el corazón en temas de amor y en esos momentos trataba de acercarme a Dios, pero luego pasaba a un segundo plano. Me gradué con buenas calificaciones, fui una estudiante reconocida por ser aplicada entre alumnos y profesores, me esmeré por hacer lo posible en lograr mis metas, tuve 2 relaciones largas y estables, 2 hijas y nunca me casé. Mi vida no fue precisamente color de rosa, mi situación económica durante largo rato fue muy precaria, cada día la situación de mi país era más dura y yo intenté progresar en la capital sin ningún éxito. También emigré a otros países donde trabajé muchísimo hasta el agotamiento, sin ningún progreso, sufrí mucho, hambre, pobreza, precariedad, incertidumbre, después de haber tenido una niñez de lujos y privilegios. Una de las personas para las que trabajé como doméstica fue una señora que era diabética y aparte de ser muy irritable producto de su enfermedad, la muerte de una de sus hijas que ella me decía era parecida a mí la mantenía en un estado de frustración y depresión constante, en el que nada la hacía feliz. A pesar de ser muy adinerada y poseer muchas de las cosas que todos queremos en la vida, esta frustración hacía que ella volcara su odio contra la vida, y nos humillaba y denigraba como si fuéramos esclavos de la época de la colonia, generaba una espiral de más dolor y aún más sufrimiento a los demás, que me tocó padecer a mí también, después de una temporada muy sufrida y de enfermarme una vez más de gravedad de los pulmones, pero está siendo adulta, esta vez en un lugar donde abundaba la tuberculosis, y los servicios médicos súper costosos. Esta vez estando sola, en un país extranjero en el que pensé que moriría sola, decidí regresar a mi tierra como pude con quien para ese entonces era mi pareja y concebimos una hija muy hermosa, un regalo que siempre le pedí a Dios y me lo concedió por partida doble. La situación del país se volvió cada vez más difícil y comenzamos a pasar hambre, necesidad, así que tomé la decisión de emigrar de nuevo, esta vez con mi bebita en brazos de 6 meses, una vez más siendo mamá estando sola, una vez más trabajé hasta el agotamiento sin éxito y regresé a mi tierra. Sola, derrotada, triste, embarazada y con otra bebé a vivir en casa de mis padres, no negaré que sentí en cierto punto de mi vida que Dios me estaba dando la espalda o le importaba muy poco mi sufrimiento. Fueron momentos muy duros de prueba, pero en medio de mi desesperación yo trataba de ser agradecida siempre con las cosas buenas, siempre tratando de ver el vaso medio lleno, no renegué de él y me aferré a él, a su voluntad. Tampoco caí en la tentación de obrar mal. Durante mi primer embarazo tuve un sueño, me quedé a dormir con el papá de mi hija en una casa de un familiar suyo, un lugar que energéticamente es muy pesado, en el que hubo 2 muertes violentas, homicidios, y según me contaron vivió alguien que practicaba magia negra, hacía invocaciones a entidades oscuras. El hecho es que mientras yo dormía esa noche en ese sitio estando embarazada, soñé que estaba en un lugar oscuro en el que escuchaba quejidos de dolor a los lejos y se apareció ante mí Lucifer.
pero su aspecto era el de la serie animada Los Simpsons. Yo por supuesto que creí que era producto de mi imaginación, restos diurnos, porque a mí me gusta esa serie, pero de repente me habló y me dijo que se me presentó en esa forma porque no tiene ninguna intención de asustarme, que lo que él quería era ofrecerme un trato, que le entregara a mi hija, señaló mi vientre y él me daría todo lo que yo deseara. Por supuesto que le dije que no. Cubrí mi vientre con mis manos y mentalmente hice algo que hago mucho. En automático, una esfera de luz, como un campo de energía, que me cubría a mí y a mi hija, y con mucha valentía le dije que nos dejara en paz, que yo siempre protegería a mi hija y Dios también nos cuidaría. Con mi hija menor no fue una experiencia paranormal, pero también hubo pruebas. No faltó quien me ofreciera los medios para abortar, en una clínica privada con comodidades y médicos experimentados. Debido a mi situación económica precaria, esta persona que me ofreció su ayuda argumentaba que yo no podía hacerle ese daño a mi otra hija, que le reata mi otra hija estaría restando oportunidades a mi hija al tener a la segunda, pero volví a sentir que esas palabras que mencionaba ese amigo mío venían de otro ser maligno hablando a través de él. Una vez más me negué rotundamente, me negué. No estoy de acuerdo con el aborto. Dios es quien nos regala la vida y solo Él tiene el derecho de quitárnosla. Yo tuve a mi segunda hija con mucho sacrificio, atravesando duras pruebas en un hospital universitario donde las moscas me revoloteaban en mi cirugía de cesárea a manos de estudiantes que literalmente aprendían a operar conmigo. Arriesgué mi vida, pero hice todo lo que estuvo a mi alcance para tener a mi bebita, que hoy en día es una niña preciosa y llena de talentos. Capítulo 2. Mi sistema de creencias. Una de las cosas que más impresionó a mi hermano cuando escuchó por primera vez el relato es que, apartando las similitudes de la experiencia con ciertos relatos bíblicos que después comparamos, él me dijo algo de lo que ni yo misma había caído en cuenta. Estas experiencias contradicen lo que él llamó, y cito literalmente, mi sistema de creencias, cosas que me pareció importante mencionar para resaltar una vez más el hecho de que carece de lógica que estas cosas sean producto de mi subconsciente o mi imaginación, porque son cosas que contradecían mis deseos y me hicieron cambiar mi forma habitual de pensar en algunos aspectos. Una de esas cosas muy marcadas en mi sistema de creencias era la devoción por los ángeles, que rayaba hasta cierto punto en idolatría tal vez. Yo desarrollé gran parte de mi vida un cariño muy especial por San Miguel Arcángel, un lazo fraternal de protección, porque en muchas oportunidades en que tuve experiencias paranormales desagradables clamé por su presencia para que me defendiera de los peligros visibles e invisibles, y por haber sentido su presencia llegar y reconocer su aroma y la sensación de tranquilidad que me genera su presencia, olvidé un poco el hecho de que Él es parte de la creación de Dios tanto como yo. Es un ser de luz maravilloso, pero no debemos olvidar que el Rey y el Creador de todo, que está por encima de toda la creación, es Dios, cosa que ahora me queda muy clara, pero yo solía tener incluso una imagen de San Miguel Arcángel para sentirme más segura y protegida de energías negativas.